Si quieres que tu hijo o hija sea un gran hombre y una gran mujer, el día de mañana trátalo como si tuviera todos los talentos que necesiten para hacerlo. Si no los tiene, los desarrollará. Buenas tardes, licenciada. En este video les voy a explicar sobre el tema el maltrato y el abuso infantil. La violencia en sus diferentes manifestaciones. Es un problema que toca a cada uno de los niveles en el entramado social. Si bien algunos en sus efectos son muy evidentes, existen otros que parecen invencibles y forman parte de lo cotidiano. Por gran parte, para poder identificar estos patrones, existen una gran posibilidad para transformarlos, y de la cual nos permitirá tener una gran visión. De las Naciones Unidas plantea que la violencia es toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o de la misma manera la gran explotación a niños y niñas y adolescentes. Los tipos de violencia más frecuentes contra los niños y niñas y adolescentes se dan principalmente en el ámbito familiar y principalmente por los adultos. Sin embargo, la violencia también está presente en el resto de los espacios de los que interactuamos, incluso en las relaciones que establecen los niños y niñas entre sí. La violencia, de acuerdo al contexto en el que se da y se puede de la misma manera clasificar en lo familiar, en lo escolar, en lo institucional, en lo laboral, en lo comunitario y por ende en su naturaleza tenemos la violencia física también, tenemos la violencia psicológica, la negligencia, el abandono físico y emocional y sexual. La violencia física es cualquier acción única y repetida o accidental perpetrada por una persona mayor contra un niño. Puede de la misma manera causarle daño físico, sí, exacto, puede de la misma manera causarle daño físico. Y este daño físico puede variar de una lesión breve hasta las consecuencias extremas y llegar a la muerte. Una de las formas de esta violencia no son los castigos físicos de la misma, que comprenden los actos que agreden al cuerpo, provocando dolor al pegar con la mano, o con algún objeto, con alguna vara, sea cinturón, látigo, zapatos, cuerdas, sacudirle al niño, empujarlo, pellizcarlo, tirarle del cabello, hacerle esfuerzos épicos y excesivos, puede tener consecuencias físicas, como les había mencionado, psicológicas, dejando o no marcas. La violencia psicológica se refiere a toda acción que cause y que puede causar daño a la autoestima del niño y niña o al desarrollo de la persona que convive o que la atestigua. Esta incluye amenazas, incluye humillaciones, la discriminación, los castigos humillantes, desde luego, está la cual involucra el uso de insultos, los chantajes, así como el acto de causar vergüenza, ridiculizar, aislar o ignorarle al niño o niña. La violencia psicológica es más difícil de ser identificada. ¿Saben por qué? Porque a pesar de acontecer y tienen complicaciones importantes a nivel psicológico y afectivo, esto le obstaculiza al desarrollo pleno sano de los niños y niñas y los adolescentes. Ahora les voy a hablar sobre la prevención y el maltrato infantil. ¿Cómo podemos prevenir, papitos y mamitas, este maltrato infantil a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros hijos en general? El maltrato infantil es toda acción o emisión con la intención de hacerle daño a alguien, no solo en físico, puede ser emocional, psicológico también y sexual, por negligencia o abandono, como les había mencionado anteriormente, que causa mucho daño emocional y lesiones físicas. Cuando los adultos nos ponen límites es porque buscan que dejemos que aprendamos a hacer algo, pero a pesar de sus buenas intenciones, a veces los castigan físicamente o los humillan, descargando su enojo así y su frustración de un mal día, por ejemplo. Suele pasar en muchos de los casos que cualquier persona puede en sí transformarse en alguien violento. Una recomendación: si no encontramos, papitos y mamitas, las formas de manejar sus emociones negativas, y en el caso de los padres, si no conocen ustedes, papitos, otras opciones de educar sin violencia a sus hijos, debemos recordar, papitos y mamitas, como les vuelvo a repetir, que los castigos físicos y las humillaciones son formas de violencia. Los niños aprenden en sí con ejemplos, y si se les enseña a resolver las cosas
no con golpes e insultos. Probablemente repetirán estas conductas en el futuro. Ellos aprenden todo de ustedes, aprenden lo que ustedes tienen un problema familiar, tienen un problema con su esposa, o esposo o esposa. Ellos aprenden, ellos ven y aprenden. Y en el futuro van a tener estas conductas. La soledad y el abandono infantil es cuando el niño o niña se siente solo y piensa que los papás no le quieren. También les pueden causar alteraciones en el aprendizaje, el no poder concentrarse para poner atención y estar motivados a recordar lo que el niño o niña aprendió en sus clases. ¿Qué puedes hacer, papito, mamita? Una de las recomendaciones que te puedo dar cuando tu hijo o hija no atienda tus instrucciones puede que su reacción sea gritarlo o pegarle. Para evitarlo esto, ¿sabes qué puedes hacer? Puedes detenerte, respirar profundo y pensar antes de actuar. Mis instrucciones son totalmente claras y concretas, papitos y mamitas, para sus hijos. Las puedan entender. De esta manera, ellos van a pensar y les van a entender claramente, papitos y mamitas. Platicar sobre sus emociones y anhelos. Deben estar preocupados por ellos, lo que les preocupa a ellos, lo que les gusta hacer, cómo les fue en la escuela. Dialogar con ellos en sí. Si sienten que su hijo o hija está callado o no le prestan atención, o es porque existen casos que algo le pasa en la escuelita, algo le pasa que, por ejemplo, el bullying, se siente solo y encima va a casa y igualmente recibe ese mismo trato que recibe en la escuela. Entonces, papitos y mamitas, y sobre todo, debemos que sus intereses sea de una forma de abrir un espacio a ellos para así poder construir la confianza y conocer mejor su mundo. Puedes conocerle mejor así a tu hijo o hija, jugando con él o realizando actividades juntos. No olvides, siendo claro, comprenderán, papitos, sus errores, sin dudar de tu cariño. Y recuerda, tu propia conducta es su mejor ejemplo. Porque el mejor regalo para tus hijos se llama tiempo. Muchas gracias.